Ya, entonces corresponde Proverbios 24 y dice, sigue el plan de Dios para el éxito. Y vamos a ver lo que es diligencia. ¿Qué significa ser diligente? ¿Ya? Podemos preguntarnos. A veces nos suena raro esta palabra, pero es una persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Entonces tenemos aquí mucho interés, esmero, rapidez, eficacia. Y la ser eficaz que produce efecto esperado, ¿cierto? En una obligación o encargo. Si pensamos nosotros en nuestro Dios, en nuestro Padre, ¿cierto? El creador del mundo, Él fue muy diligente porque no dejó nada para después. Él todo lo hizo perfecto, dice. Y todo lo que hizo fue bueno. Y también podemos ver el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo. Él cumplió diligentemente la voluntad del Padre en la cruz para rescatarnos y para perdonarnos, ¿cierto? Y al final pudo decir él, consumado es. Este Proverbio 24 nos enseña a valorar y a proteger nuestro tiempo, primeramente en la adoración a nuestro Dios y luego en el quehacer diario. Ser diligente es poner mi mejor empeño y eficacia en realizar mis tareas y responsabilidades como para el Señor. Dios siempre tiene el control y dirige paso a paso sus planes para tu vida y para la mía. Debemos ser diligentes entonces en atender la mayordomía de nuestras vidas. ¿Y qué es la mayordomía? ¿Qué es mayordomía? Podemos decir entonces que mayordomía es administración, ¿cierto? Correcta y completa de todo cuanto Dios nos ha concedido al darnos la vida. O sea, nuestro ser es administrar todo lo que es nuestro ser, el tiempo de nuestra existencia en la tierra. Es importante, ¿cierto? Entonces, la administración de nuestro tiempo, de nuestros talentos y nuestros recursos económicos, que sabemos que todo viene de la mano de Dios. Entonces, eso es mayordomía. Pensando entonces en esto, en esta diligencia, ¿cierto? En ser diligentes, en administrar correctamente lo que Dios nos ha dado, vamos a ver hoy día 4 puntos sobre diligencia. La primera que vamos a ver es esta, la número 1. Dice, la falta de diligencia lleva a la pobreza. Y dice Proverbios 24, 33 y 34. Le voy a pedir a Eli, por favor, que le dé lectura a este proverbio. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Ya. ¿A quién está identificando este proverbio? A un perezoso, ¿cierto? Imagínense el cuadro de esta persona, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar los brazos, ¿cierto? Las manos para descansar. Es un perezoso. Dice, a este le llegará la pobreza. Entonces, la falta de ser diligente, como dijimos ya que una persona diligente es que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo. Pero aquí este proverbio está mostrando a un hombre que es lo contrario, ¿cierto? Es muy perezoso. Y Proverbios 10:4 dice, pobre es el que trabaja con mano negligente. Entonces vemos que la negligencia
es lo contrario al diligente, ¿cierto? Porque más abajo dice, más la mano de los diligentes enriquece. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros seamos diligentes, ¿verdad? En nuestro trabajo, en lo que Él nos da, en todas las cosas que Él nos da. La falta de diligencia entonces lleva a la pobreza. Ya, entonces, tenemos la falta de diligencia, dijimos, para Gloria que viene entrando, lleva a la pobreza, ¿verdad? Y Proverbios 24 está mostrándonos a un perezoso aquí, ¿cierto? Que cruza las manos, que duerme un poco, dormita, en fin, tiene mucha flojera por lo que se ve, ¿cierto? En este proverbio. Y dice acá que pobre es el que trabaja con mano negligente. Negligente es ser lo contrario de diligente. El diligente es el que pone mucho interés en su trabajo, esmero, rapidez, eficacia. Y el negligente es lo contrario. El punto número 2 dice, la falta de diligencia reduce nuestra contribución a la sociedad. Reduce nuestra contribución a la sociedad. Proverbios 18:9. Y le voy a pedir a Lore, por favor, que lo pueda leer. Ya, un poco de... no. No, el 2. Proverbios 18:9 aquí. También el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Imagínense, la falta de diligencia, entonces, la falta de diligencia es ser negligente, ¿cierto? Reduce nuestra contribución a la sociedad. ¿Y qué dice que es esta persona? Dice también el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Ser diligentes, porque con eso también estamos dando un buen testimonio, ¿cierto? El ser diligentes en hacer bien nuestro trabajo. Y no ser identificado, ¿cierto?, con este otro que destruye, ¿verdad? Entonces es importante la diligencia, que cada uno ponga interés en lo que hace, en su trabajo, rapidez, eficacia, no sacar la vuelta. El chileno es muy catalogado por ser bueno para sacar la vuelta en los trabajos. Entonces, el Señor nos pide, como hijos de Dios, a ser diligentes, no a arrimarnos a este otro que destruye, ¿cierto? También el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Entonces, de nuestra luz como hijos de Dios debe brillar como hijas del Señor para ser diligentes. Aquí, en la número 2, ¿dónde está? Ahí. Ay, se me escapa. Dice que nosotros podemos contribuir a la sociedad, pero hay muchos ejemplos en este Proverbios que dice que también el negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en las catástrofes aéreas, en los choques que se producen, en malos diagnósticos, en operaciones mal hechas. Todas estas cosas atribuidas a personas que no hicieron bien su trabajo. Una falta de diligencia. Se ignoraron algunas cosas o se dejaron simplemente para después. Como por ejemplo, no colocar una tuerca. Cuando uno ve estos programas de cuando investigan qué pasó con la caída del avión tanto, muchas veces
el resultado fue que solamente no se colocó una tuerca o un tornillo en el lugar que correspondía. Entonces, esa es una falta de diligencia, de no hacer bien el trabajo. Ser diligentes es dejar las cosas mejor que como las encontramos. No dejar de hacer ninguna tarea que sea nuestra responsabilidad. Y ahí, en esas catástrofes aéreas o choques o diagnósticos, hubieron muchas cosas que se dejaron de hacer, que era responsabilidad de alguien y simplemente no se hizo. Entonces, es importante ser diligente. Y como dice, la falta de diligencia reduce nuestra contribución a la sociedad. Pero ¿cómo podemos entonces nosotros aportar a la sociedad? Entonces, siendo diligentes, ¿cierto? Y yo puse aquí, hacer esa cosita, a ver si la tengo aquí, a ver. Cosita adicional le puse. Ya dijimos no dejar de hacer ninguna tarea que sea nuestra responsabilidad. Y esta cosita adicional, muchas veces uno pasa por ser tonto. Dicen, déjalo ahí nomás, ¿para qué vaya a perder más tiempo? Devolver el carro de compras. ¿Cuántas veces vemos que los carros quedan tirados, por ejemplo, en el estacionamiento, y la gente los saca donde están ordenaditos, pero no se devuelven de donde los sacó? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ser un aporte a la sociedad, cierto? Contribuir con ser diligente es tómese un poquito de tiempo y devuelva el carro de compra donde lo encontró. Ordenar la oficina antes de salir. ¡Qué perna eres!, ¿cierto? A veces son palabras que los demás dicen, pero ¿para qué si hay alguien que la ordena? Pero es esa cosita adicional, es el ser diligente. Apagar las luces antes de salir de la oficina, del trabajo, de cualquier parte, ¿cierto? De la sala, en fin. Son esa cosita adicional lo que nos hace ser diligentes. No dejar de hacer ninguna tarea que sea nuestra responsabilidad. Con eso, nosotros estamos contribuyendo a la sociedad. Hasta aquí, ¿alguien quiere opinar algo? Yo estaba pensando en la iglesia también de respecto a la diligencia, que a veces podemos tener responsabilidades y un domingo, no sé, pues me fui de viaje fuera de Santiago y muchas veces a lo mejor no dejamos a nadie de nuestra responsabilidad y llega el domingo y los hermanos chuta y se enteran que uno no va y uno se le olvidó avisar, uno no dejó a nadie, entonces también es como la parte también de la responsabilidad de ser diligente. Sí, eso es muy bueno lo que acotó la Eli también. Obviamente que la diligencia que el Señor nos exige, ¿cierto?, de nuestro tiempo, es obviamente el primer lugar en lo que nosotros hacemos y servimos al Señor, ¿cierto? Ser diligente, no ser tropiezo para otros, sino que hacer de mejor forma nuestra tarea para que no sea motivo de comentarios ni de perjudicar el trabajo que se está haciendo, ¿cierto? Por nuestra negligencia. Entonces, el Señor nos manda a ser buenos administradores con todas las cosas que Él nos ha dado, y decía ahí también con nuestros dones. ¿Y dónde usamos nuestros dones? Es en la iglesia, ¿cierto? En el trabajo para el Señor, y hacerlo todo como para el Señor, dice. Entonces, cuando pensamos en nuestros dones, en el servicio de la obra del Señor, tenemos que hacerlo diligentemente, como para el Señor. Eso. ¿Alguien más? No sé si alguien quería comentar algo. Si no, seguimos con el punto número 3. El punto número 3 dice,
la diligencia tiene que enfocarse en la dirección correcta. Y ahí lo que Gloria ya había dicho, ¿cierto? Y eso está en Proverbios 24, 27. Le voy a pedir a Gloria que lo lea, por favor. A ver, espérate. Ordena tus labores de Aquí, fuera. Proverbios 24, 27. Ordena tus labores de fuera y tenlas listas para ti en el campo, y después edifica tu casa. Ya. Este proverbio, si vamos a una traducción moderna, podríamos decir que lo primero es lo primero. Y si vemos que Israel tenía una economía agraria y todos dependían de que se sembrara primero antes de hacer cualquier otra cosa, porque dependían, ¿cierto?, de esas cosechas. Entonces, era primero sembrar antes de hacer cualquier otra cosa, incluso antes de hacer una casa para la familia. Imagínense, uno siempre piensa que una casa es importante para la familia, pero incluso eso, ¿cierto?, estaba en un segundo plano. Primero era la siembra. Y para hoy día podría ser: edúcate primero antes de salir al mundo o casarte. El otro puede ser: salda tus deudas antes de comprar una casa. Y para las mamás hay hartas cosas. Dice: asegúrate de estar cuidando bien a tu familia, especialmente a los hijos, antes de buscar un trabajo fuera de casa, involucrarte más en el ministerio. Si trabajas fuera de casa, asegúrate de que todo esté listo en casa antes de irte al trabajo. Esto incluye desayuno, ropa, mochilas, almuerzos para llevar y niños listos para la escuela. Todo esto es para las mamás, ¿cierto?, que tienen niños pequeños, que hay que vigilarlos, ¿cierto?, que hay que darles la dirección para que puedan estar a tiempo en todas sus tareas. ¿Qué primero es lo primero? Dice ¿qué tengo que atender antes de hacer otras tareas menos importantes? Entonces, esto es importante pensar. Lo primero es lo primero. Y para nosotras, ¿qué primero es lo primero? Siempre el consejo del Señor es bueno, porque acá dice: si estás endeudado, entonces no compres una casa si ya estás endeudado. Primero paga tus deudas antes de comprar una casa, ¿cierto? O acá decía: primero edúcate antes de casarte, porque si te vas a casar y no vas a tener nada, ¿cierto? Tampoco es bueno. Y para las mamás el consejo, ¿cierto?, es: antes de buscar un trabajo fuera de casa, había que primero, ¿cierto?, cuidar bien de tu familia, especialmente los hijos. Asegurarse de que ellos estén bien cuidados, que no queden solos. En fin, tantas cosas que una mamá tiene que preocuparse, ¿verdad?, cuando están los hijos pequeños. Bien, vamos a ir al punto número 4. La diligencia afecta nuestros resultados. ¿Por qué será esto? Proverbio 27, este proverbio es bien largo, así que lo voy a leer yo porque no lo quise escribir porque era muy largo. Proverbios 27, del 23 al 27 dice: conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado, porque las riquezas no son eternas, ni perdurará la corona por todas las generaciones. Cuando la hierba desaparece, se ve el retoño y se recogen las hierbas de los montes. Los corderos darán para su vestido y las cabras para el precio de un campo.
y habrá suficiente leche de cabra para tu alimento, para el alimento de tu casa y sustento para tus doncellas. Bien, entonces dice, su vigilancia cuidadosa asegurará que su familia siempre tenga alimentos. Eso es lo que estaba enseñando este proverbio. Cuidar bien diligente sus rebaños para asegurarse que estén bien. El resultado de eso, entonces, es ese. Su vigilancia cuidadosa asegura que su familia siempre tenga alimento. Y esta es la diligencia que Dios pide de nosotros para cuidar de nuestros hogares y familias, como decía la hermana Janet. Mi primera diligencia, entonces, mi primera tarea es cuidar de mi hija y de mi esposo que en este momento está operado. Entonces, el ser diligentes en este cuidado incluye la condición primeramente espiritual, ¿ya? Y también lo mencionó Janet, decía que enseñarle la palabra, ayudarle a que ella pueda crecer espiritualmente, porque la Gabrielita está en una edad, ¿cierto?, de adolescencia que se necesita mucho apoyo. Entonces, el ser diligentes en hacer nuestro trabajo para que nuestro hogar y familias estén bien, ¿cierto?, en lo espiritual y físico. Y también cuidar sus corazones y su bienestar, así como el lugar donde vive nuestra familia, ¿ya? Entonces, ¿la diligencia afecta nuestros resultados? Sí, debemos cuidar de la vida espiritual y física de nuestra familia y de nuestros hijos. Cuando nos esforzamos por velar por la vida espiritual también de nuestros hijos, ¿verdad? Que es muy importante, es lo más importante, la verdad, de la vida, ¿cierto?, de nuestros hijos, es la vida espiritual, cómo los guiamos en la palabra del Señor, cuánto tiempo dedicamos para enseñarles, para apoyarles, para motivarlos, ¿cierto?, en que lean su Biblia, en que oren, en que aprendan a confiar y a depender del Señor. Es esa diligencia la que debemos poner y esforzarnos para llevarla a cabo de la mejor manera. Con este tipo de diligencia, entonces, ¿qué va a pasar? Tendremos una familia y un hogar que disfruta de la provisión y las bendiciones de Dios. Ahora les pregunto, ¿por qué es tan difícil entonces ser diligentes para cuidar a la familia y a los hijos en esta parte espiritual? Porque muchas veces no le damos la importancia que tiene y nos dedicamos más a lo físico, nos dedicamos más a, no sé, a cocinarles, a pasear, a divertirnos, pero en esta condición espiritual muchas veces no dedicamos diligentemente el tiempo que debiéramos para guiar a nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros decimos que ser diligente, entonces es asegurarnos, primero, ¿cierto?, que nuestra familia tenga alimento, eso es importante, pero es muy importante también asegurarnos en ser diligente en velar por la condición espiritual de nuestros hijos. Física, obviamente, ¿cierto?, que estén bien alimentados, estén arropados, que tengan sus necesidades, también es bueno, pero no debemos de dejar a un lado esta parte del espiritual, lo espiritual, que es lo más importante, la verdad. Después crecen y ya no puedes controlar esa parte. Entonces, es muy importante esa parte espiritual. Entonces,
la enseñanza de los proverbios y a través de toda la Biblia en realidad, ¿cierto? Nos deben motivar a vivir cada día para el Señor. Cada día para el Señor con sabiduría, agradecida, ¿cierto? De Él por habernos escogido como sus hijas. Y debemos recordar entonces en esto, la brevedad de la vida. La vida es breve, como dice aquí, ¿cierto? Es pasajera, pasa rápido. Entonces, hay personas o mujeres, voy a decir acá en este caso, que viven, como dicen, tiempo de espera. Después lo voy a hacer, más adelante lo haré. Que ahora me da flojera hacerlo. Entonces hay cosas que dejamos así como en espera. Y se nos pasa el tiempo en esa condición, esperando que algún día se hará, ¿cierto? Pero el Señor nos pide ser diligentes. Y dice, tu diligencia te ayudará a realizar tu tarea. Tu diligencia también beneficiará y bendecirá a tu familia, a tu trabajo, a tu jefe, podríamos decir ahí donde puse otros, ¿cierto? En fin, a la iglesia, en todo lugar donde nosotros nos podemos mover. También, ¿cierto? Debemos recordar que ser diligentes nos ayuda a vivir de una manera digna y que honre a Dios. Vamos a ver ahora el propósito de la vida. Esto ya es como estar concluyendo en cuanto a la diligencia. El propósito de la vida, comprender que fuimos creados por Dios y para Dios, y que Él tiene un propósito para mí y para ti. Eso nos debe motivar a ser diligentes y vivir cada día para el Señor. Fuimos creados por Dios y para Dios. Y en su infinita misericordia, ¿cierto? Que Él nos escogió para Él al enviar a su Hijo amado Jesucristo, ¿verdad? A morir en la cruz por nosotros. Él nos escogió para Él. Entonces, eso es tan grande y maravilloso que nos debe motivar a ser diligentes y vivir cada día para el Señor. Agradecidos, ¿cierto? De lo que Él hizo, porque Él nos amó. Si no, nosotros no podemos hacer nada bueno, como dice el Señor. Él nos amó. Y ahora podemos nosotros amarle porque primero Él nos miró y nos buscó. Y como dice aquí Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, el propósito de la vida, ser diligente, yo me voy a esforzar entonces, ¿cierto?, para vivir para el Señor, para hacer todas las cosas para el Señor. Entonces, eso nos hace cambiar nuestro chip, nuestra mente, ¿verdad? En no dejar para después, yo a lo mejor voy a servir al Señor más adelante, pero después lo voy a hacer. Cuando pensamos en esto, que el Señor nos amó, nos rodeó, nos rescató, ¿cierto? Nos debe motivar a ser diligentes para servirle a Él y amarle a Él. Y el último comentario dice el ritmo de la vida. Quizás en esto de ser diligente pueden pensar, pucha, pero es que no voy a tener tiempo, no voy a tener descanso, ¿cierto? Por ser tan diligente. Pero no debemos pensar en llevar una vida frenética, acelerada, sino alcanzar un ritmo de vida productivo, un ritmo de vida espiritual productivo, un ritmo de vida laboral productivo,
en nuestro hogar, que sea productivo, como madre, que sea productivo, como esposa, como trabajadora, ¿cierto? Y pensar que una vida diligente de forma honesta y en orden, y para la gloria de Dios. Ese es nuestro propósito, porque el Señor quiere que seamos administradores de nuestra vida, de nuestros dones, de todo lo que Él nos ha dado, de una forma diligente. Si lo hacemos, todo va a ser para la gloria de Dios, porque vamos a poner, ¿cierto?, en alto el nombre de Dios. Vamos a marcar la diferencia, como dijimos ya, en el trabajo, en el colegio, en el hogar, en la iglesia, en todo lugar. Entonces, una vida diligente de forma honesta y en orden, y que sea para la gloria de Dios. No sé si alguien- Y en los vecinos, que uno También. vive todos los días al lado de los vecinos. Exacto, y da un testimonio ahí, Sí, ¿cierto? pues. Porque muchas veces el evangelio de Jesucristo es enlodado por el mal testimonio de los hijos de Dios, porque no ponen esa diligencia, ¿cierto?, en dar, en ser ejemplo, en hacer las cosas que son agradables al Señor y mostrar con eso la luz de Cristo. Exactamente. No ser indiferente con el dolor de los Sí, demás. exactamente. Si se puede ayudar, negarse, por ejemplo, o no ser atento si algún vecino tiene alguna necesidad. Ahí está la diligencia, ¿cierto? Como buena vecina también, ¿cierto? Para ofrecerse, decir, yo te puedo llevar si es que no tienes vehículo, ¿cierto? Entonces, con eso también está haciendo un trabajo para la gloria de Dios. Así es. Eso es, hermana. Entonces, la diligencia entonces es muy importante, ¿verdad? Ser diligentes. La persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización, ¿cierto?, de su trabajo, sea donde sea que se encuentre. Eso es lo que nos pide el Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Eso tiene que grabarse en nuestra mente, en nuestro corazón. Siempre que hagamos un trabajo, ya sea en la iglesia, en la casa, con los vecinos, donde quiera que estemos, debemos pensar que lo estamos haciendo para el Señor, no para los hombres. Entonces, hacer esa cosita adicional, no, si no importa, no es para el jefe, es para el Señor. Entonces va a fluir eso de ser diligentes en nosotros y dar un buen testimonio como fieles hijas de Dios, ¿verdad? Así es. Eso es.